Buenas tardes, profesor. No se le escucha, profe, activa ese micrófono. Buenas tardes, gracias. Bien. Bien, queridos estudiantes, en honor a la puntualidad y respeto a todos, vamos a dar inicio. Se les da la cordial bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles por ese tiempo que están dedicando. Ya se subieron al aula virtual, a la plataforma del TIC, también estas presentaciones que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, igual, si alguien necesita hacer alguna pregunta, alguna duda, puede escribir por el chat y le vamos respondiendo de una manera rápida para no interrumpir la clase. Bien. Vamos a hablar en este momento sobre la epistemología de la investigación. Al inicio es un poco teórico, pero trataré de hacerlo lo más ameno posible para que ustedes puedan de esa manera ir viendo todos los conocimientos y experiencias, así como compartir información dentro del aula virtual, ¿no? Bien. Una de las primeras cosas que se tiene es que cuando uno empieza a hacer investigación, realmente hacer investigación no es cuestión extraña ni nada del otro mundo. Ustedes ya están en un primer nivel de la universidad y se han logrado estudiar la parte de la escuela, luego el colegio. Cada tarea que han realizado es una investigación. Si les mandaban a hacer algún trabajo práctico, es producto de una investigación. En este momento, no sé, las asignaturas, mejor dicho, todos los deberes implican investigación. Yo sé que se torna, de acuerdo al tipo de trabajo, se va a tornar complicado y difícil. ¿Qué más podemos decir? Como uno de los mitos que se nos tornan, en que si me hablan de investigación me asusto. Realmente no deben asustarse porque ustedes, reitero, hicieron una monografía, hicieron un deber en la escuela, en el colegio, entre otras cosas, ¿no? Cualquier ser humano, verdaderamente, una de las cosas que teme es que al hablar de investigación, es cierto que hay rigurosidad, es cierto que tienen que cumplir un proceso, porque hay que ser ordenados. Acuérdense que el deber lo presentaban ordenado para tener buena calificación. La monografía, si es que la hicieron, tenían que presentar un trabajo ordenado. Para ello requieren realizar ciertos procesos y utilizar herramientas. Básicamente, ustedes que inician en esta etapa universitaria, las herramientas que tienen es, por hablar así, el computador o su aplicación móvil. A esto, sumémosles que vamos a tener dentro del computador los utilitarios. ¿Qué utilitarios tenemos? Tenemos el Word, tenemos el Excel, el PowerPoint, al menos esos empiecen a manejar. Adicionalmente a eso, si ustedes revisan, dentro de todas las indicaciones en el aula virtual, ahí hablamos del Mendeley, hablamos del Zotero, entre otras cosas. Entonces, esas son las herramientas a las que se refiere en esta parte de aquí. Pero de sobremanera, iniciemos con los utilitarios y al menos el Zotero y el Mendeley. Perdón, y el Stileito. La investigación tiene ciertos enfoques y me aparece un segundo mito. Ese segundo mito sigue teniendo relación con la investigación. Es decir, observemos, yo les hablaba de su trabajo. Ahora tenemos aquí como otro de los mitos que casi todo o la mayor cantidad de información de la tecnología, perdón, ha sido descubierta gracias a la investigación. Ha sido descubierta gracias a la investigación. Entonces, en ese momento, ustedes van a darse cuenta que la investigación me ha dado esta situación. Ahorita me estaba acordando, tengo unos videos que tuve en unas conferencias presenciales con Sampieri, y justamente yo pensé que él iba a hablar de metodología de la investigación, pero habló de este tema, la investigación, cómo impacta en la parte tecnológica. Es decir, él indica
qué temáticas, de aquí hablaba él desde el 2018 al 2020, 2022, qué temáticas o en dónde iban a incursionar las empresas y qué cantidad de dinero iban a invertir. Todo eso gracias a la investigación. Es verdad que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, pero sí está vinculado a la realidad. Sí está vinculada a la realidad. Hoy en día nos están preguntando, por ejemplo, cuál es el impacto del COVID o de la tecnología en épocas del COVID. Nos están preguntando, quizás, quiénes tienen dispositivos móviles o tienen accesibilidad a la conectividad. Además, se nos está volviendo una aplicación para nuestras relaciones interpersonales, ya sea a nivel de las industrias, en las organizaciones, a nivel de la historia universal en general de la humanidad. Por lo tanto, reitero, no le tengan miedo a la investigación. Investigar es emprender, investigar es descubrir, investigar es empezar a ser curioso, pero eso hay que irlo documentando, hay que irlo documentando. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID, ¿qué ha pasado en la casa? Nos ha tocado hacer las actividades domésticas y hay cosas que no las sabíamos hacer. ¿Y qué hacíamos? Íbamos al YouTube, empezábamos a investigar, a buscar. Buscar es investigar. Algún video que me implique, que me indique qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué más tenemos? Pregunta, ¿por qué es necesario no solamente utilizar la investigación, sino aplicarlo? Es necesario porque estamos en un mundo globalizado. Ya no podemos decir que estamos muy lejos de China, porque yo a través del Internet puedo conectarme de una manera y hacer que esa distancia sea mucho más corta. Su finalidad es formar mejor a los estudiantes para prepararlos y que estos sean más competitivos y de esta manera puedan incursionar dentro del ámbito de su carrera universitaria. Adicionalmente a esto, la investigación es muy útil para todos los fines, es muy útil para todos. No saber métodos de investigación implica rezagarse. Es decir, si yo no aprendo, lógicamente implica que a medida que avancen los niveles cursando ustedes en la universidad, va a haber una ventaja de un estudiante respecto a otro, respecto a las herramientas que tenga. Entonces, es importante la investigación. ¿Qué más tenemos? Dice que la investigación ahora ya debe tornarse en científica. Mire, anteriormente hablábamos solo de investigación, ahora ya le estoy adicionando el apellido, científica. ¿Por qué el nombre científico? Porque ya le da una esencia, es decir, se vuelve más rigurosa, es más organizada y ya la llevo a cabo de una manera más minuciosa, con más cuidado. Según Kerlinger, dice que la investigación debe ser sistémica, empírica y crítica. Se aplica a los enfoques cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, esta lleva a una aproximación, debe ser flexible, debe ser abierta y lleva una estructura. Es decir, lleva un esquema, lleva un orden. De esa manera evitamos el caos y evitamos la situación empírica y no salirnos de lo científico. ¿Por qué sistémico? Porque implica disciplina. La investigación implica disciplina. Disciplina significa autocontrol. Es decir, yo decido si lo hago o no lo hago. Si yo en este momento, el profesor Basurto me está diciendo que escoja un tema de un proyecto para los trabajos, entonces yo tengo que decidir si lo hago o no lo hago. Y ese tema debe ser sobre el área informática. Además, deben ser de hechos que generen casualidad, es decir, de problemas identificados que tengan relación causa-efecto. ¿Por qué es empírica? Porque voy a recopilar y analizar información. Y crítica porque tengo que evaluarla. Y de esa manera pasaré a un proceso de mejoramiento continuo durante todos los procesos. Adicionalmente a esto, la investigación, si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte por el chat. Internamente en el chat puede hacer las preguntas. Bien.
Decía que la investigación científica tiene un propósito. Bien. Voy a aclarar lo siguiente. En las investigaciones, los propósitos son únicos. En los proyectos, los propósitos son únicos. Propósito significa objetivo general. Repito, propósito significa objetivo general. Por lo tanto, en los trabajos, en los proyectos, en la investigación, los propósitos son uno solo. Si la investigación, el trabajo, el informe tiene más de un propósito, es decir, tiene más de un objetivo general, algo no está bien planteado. Hay que producir conocimientos y teorías. ¿Cómo produzco conocimientos? A través de un documento. Ese documento va a servir para consulta, porque me permitirá resolver problemas. Eso es una investigación aplicada. De manera general, si yo hablo de un proyecto informático, antes de desarrollar un producto o un servicio, tengo que identificar un problema. Dice que no existe investigación perfecta, estamos de acuerdo. Cada vez nosotros tratamos de hacer mejor las cosas, pero estamos inconformes. Creemos que todavía podemos mejorar, pero debe ponernos un límite a la investigación. El equipo de investigación se puede manifestar generalmente de forma mixta, es decir, sin querer llegamos a esta situación. Si quieren investigar, arriesguen. Es momento de iniciar. Es decir, aplasten el botoncito verde para que se active. Investigar es arriesgarse. La metodología tiene ciertos enfoques. Va a haber un enfoque cuantitativo, es decir, si yo determino encuestas y me van a dar resultados a través de tablas, y me van a dar resultados a través de gráficos. Cualitativo cuando los resultados no son numéricos. Y mixto, una combinación de los dos. Yo tengo que elegir cómo enfrento los problemas de investigación. Es decir, si yo quiero solucionar, por ejemplo, voy a hablar de informática, si yo quiero solucionar los problemas de conectividad al aula virtual, entonces yo tengo que empezar a ver por qué razón está habiendo problemas. Problemas del internet, problemas de la plataforma, problemas de los servidores, problemas del proveedor que me da el servicio de internet, problemas de los servidores en la nube, problemas de los técnicos que no han configurado bien los equipos. Tendría que empezarlo a investigar. En otras palabras, averiguo. Más o menos, así como cuando quieren saber qué pasó con el COVID, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita. Hasta ahora dice que son las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Esto es muy antiguo, no ha cambiado, no tiene por qué cambiar, ya está demostrado. Es como que en este momento alguien diga, voy a inventar un computador. Ya el computador fue inventado muchos años atrás. ¿Qué es lo que están haciendo con el computador? Simplemente mejorándolo, innovándolo, mejoramiento continuo. Bien, vamos a iniciar entonces con esos antecedentes en la metodología de la investigación, que de aquí en adelante yo le puedo llamar solamente MI. MI, metodología de investigación. Primero, hay que estar enfocado en el contenido y tenemos que ver para dónde lo orientamos. Esa orientación se basa a la presentación de términos, es decir, términos de referencia, de limitaciones. Tengo que definir, distinguir conceptos y nociones fundamentales. ¿Qué me permiten? Me permiten comprender lo que yo voy a dar ahora, lo que veremos en los capítulos subsiguientes de la asignatura. ¿Cuáles serán los objetivos de los aspectos epistemológicos? Cuando hablo de aspectos epistemológicos, son la esencia conceptual de la metodología de investigación, y más aún si es científica. Primero, deben familiarizarse con el contexto científico. Empezar a conocer el contexto científico. Segundo, conocer los paradigmas, sus características. Tercero, establecer o distinguir entre el conocimiento ordinario, el conocimiento común y la ciencia. Es decir, no es lo mismo un conocimiento cualquiera que un conocimiento científico. Comprender el método científico. Método, formas de hacer, científico, situación de la ciencia que ya está comprobada. Diferenciar entre las ciencias naturales y las ciencias humanas.
entre la parte empírica y la interpretativa. Es decir, tengo que diferenciar. ¿Qué es? Por ejemplo, yo puedo ser un ingeniero en sistemas, pero sé muchas cosas, porque me preparé, lo estudié, lo analicé. Pero también puedo hacer las mismas cosas o las mismas actividades, puedo solucionar las mismas situaciones que hace el ingeniero en sistemas sin haber estudiado ingeniería en sistemas. Es decir, soy un profesional empírico. Entonces, el uno es profesionalizado, tiene un título, y el otro no es profesionalizado, no tiene título, pero sí sabe hacer las cosas. Con la diferencia de que probablemente el empírico no sabe por qué la hace, o por qué razón funciona de esta manera o no de esta manera. ¿Qué es la epistemología? De manera sintética, la epistemología de manera sintética se va a transformar no más en la relación del conocimiento científico. Repito, la epistemología, en forma simple, aclara el conocimiento científico. Observen esta gráfica. Las verdades con los conocimientos debo hacerlas parecer como ciertas, es decir, como verdaderas o como falsas. La epistemología me aclara el conocimiento científico. Es decir, que cualquier evento a través de conocimiento, yo tengo que transformarlo como en algo verdadero o en algo falso. El marco contextual es que dice que si la ciencia debe ser concreta, entonces nos preguntaríamos cuáles son los aspectos específicos de esa ciencia como tal, o qué perspectivas, es decir, modelos, enfoques, podemos encontrar en ellas. Entonces, tengo que preguntar qué encuentro en ella, para que esto sea verdadero o falso, cuál es su marco contextual. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la epistemología me permite adentrarnos ya, como quien dice, sentirnos invitados a ese contexto, ir ingresando, ir mapeando, ir explorando, ir conociendo el contexto de investigación. Ya ustedes en este momento, como quien dice, y es importante, ingresaron a la universidad, ya se matricularon, y como quien dice, están dentro de ese contexto científico. En el contexto científico van a encontrar un armazón, es decir, una estructura, normativas, y dentro de esa estructura normativa debe ser de la ciencia. De esa manera vamos a ser capaces de ordenar y articular conocimientos. Todo lo nuevo que ya vienen, o sea, lo que ya vienen trayendo como conocimiento de la escuela y del colegio, ahora lo empiezan a ordenar y articular de una manera científica con los nuevos conocimientos que les van a dar en la universidad. La idea es sencilla, pero sin embargo el proceso es costoso. Costoso no en dinero, sino en dificultades. Pero las dificultades hay que enfrentarlas y se las va solucionando. Además hay que familiarizarse con conceptos que muy pocas veces la hemos escuchado. Más aún cuando ustedes están iniciando sus estudios universitarios. Paciencia, pueden fundamentar, ampliar más los conocimientos. Ya se les ha puesto en el TIN, en la plataforma del TIN, algunos textos, bibliografías, Sampieri, quinta, sexta edición, tienen videos, entonces pueden irse familiarizando con los conceptos, pueden irse iniciando en este mundo de la investigación. Bien, veamos lo siguiente, con todos los antecedentes explicados. Para eso hay que tener una imaginación supuesta, desde el punto de vista subliminal, ¿no? Bien, supongamos que nos suben a un avión, no nos dicen a dónde vamos, ni aterrizamos en una ciudad en la que no conocemos ni sabemos nada. Nos dan el nombre de la ciudad, pero desconocemos el país a que pertenece. Tampoco sabemos qué idioma se habla, no sabemos sus costumbres, no sabemos su historia, no sabemos si es peligroso transitar o no transitar por esas calles a tarde de la noche. ¿Es posible visitarla? Por supuesto que es posible. Pero, sin embargo, cuando uno visita una ciudad no logra conocer todo.
O lo observamos como que si fuera un escaparate, como una aventura. Vemos edificios, monumentos, calles, comercios, sus comidas, sus costumbres, entre otras cosas. Sin embargo, no vamos a quedarnos a vivir en esa ciudad hasta que no comprendamos lo que, de ser así, su savia histórica y costumbrista, su carácter y su esencia. Situarse en ella es conocer al menos algo de todo esto. A todos nos ha pasado que hemos visitado una ciudad, se me ocurre, hemos ido a Quito, Guayaquil, es más, estamos aquí cerca, Puerto Viejo, Montecristi, San Lorenzo, San Mateo, pero no conocemos todo. Conocemos ciertos lugares. Es decir, como dicen algunos, no conocemos las huecas, no conocemos las costumbres. Ante esta situación de imaginación supuesta subliminal, nuestro contexto científico, es decir, el de cada uno de nosotros, y nos ocurre lo mismo, a todos nos ocurre lo mismo. Estar situado en ese lugar, ¿qué nos exige? Nos exige pasar como un turista más o menos informado de lo que turísticamente se puede presentar. Se empieza a despreciar la epistemología. Claro, solamente somos turistas, investigadores, y decimos, mira, ya conocí tal lugar, conocí el Mirador, conocí el Malecón 2000 en Guayaquil, conocí la Rotonda, entre otras cosas, ¿verdad? Conozco el Parque del Marisco, conozco la Playa del Murciélago. Nada más. Somos turistas. A lo que nos interesa, ir a ese lugar específico y divertirnos. Y el viaje se acabó. No adentrarse de una manera mínima en la epistemología. ¿Qué implica? Ver una catedral como quien ve un banco. Un banco me refiero para sentarse, ¿no? Y preguntarnos solo cuál será el nombre que pongamos en la etiqueta al pie de la foto. Nos tomamos la foto y etiquetamos. Estoy en la rotonda. Miren, más nada. Más o menos con esa imaginación y detenidamente, ustedes le hacen estas dos láminas respecto al turista y respecto a este análisis del contexto que nos ocurre a todos para que podamos ir ingresando un poco más en este contexto de la investigación. Sin embargo, pese a esto, la investigación, ¿qué me exige? Me exige que debo empezar a conocer o a saber qué método utilizar en lo que quiero analizar. Por ejemplo, si me dice, si llego en este momento, termina las clases y me dice mi papá o mi mamá, María, por favor, hágase la merienda. En ese momento usted tiene que pensar qué va a hacer. Ya son casi las 7 de la noche, tiene que hacer algo rápido, tiene que ser algo que satisfaga a todos. Es decir, imagínense, no se va a poner a hacer un pavo hornado. ¿Sí? El método para realizar un pavo hornado, primero, me demora bastante tiempo, de 6, 4, 8 horas. Segundo, necesito tener el pavo. Tercero, tengo que adobarlo, entre otras cosas. Tendré que hacer algo ligero, no sé, una tortilla de huevo, un arroz con atún, es decir, algo rápido, fácil y satisfaz. Tengo que ver la concepción de la realidad. Tengo que ver la concepción de la realidad. ¿Le hará daño el atún a mi papá? No hago atún entonces. Para esto, yo tengo que saber qué puede y qué no puede comer. Y de sobremanera entender el por qué le hace daño esa comida. ¿Esto a qué nos impulsa? Nos impulsa a que tenemos que adentrarnos, meternos dentro de lo que quiero resolver. Quiero resolver una comida para ese grupo familiar y que no le haga daño, porque ya es tarde. Esa es nuestra investigación y ya nos vamos situando en el lugar correcto. Bien. La metodología de investigación nace con la inspiración del guía para el viajero. Miren, del ejemplo anterior. Para esto, vamos a tener comentarios de los lugares que no se pueden dejar de visitar e incluso comentar sobre otros que ya han pasado por ahí. Pero será el investigador quien ha de salir a recorrer esa ciudad, llegar agotado al hotel y decidir a qué lugares más quisiera ir o a dónde debe ir, a dónde le recomendaron ir. Sin embargo, no pretende ahorrar el esfuerzo, sino que debe acabar dándole vueltas. Muchos les gustará ir, no sé, a Guayaquil, por ejemplo, o salir los fines de semana a la Flavio Reyes. ¿Y qué hacen en la Flavio Reyes? ¿Verdad? Andan en el vehículo, pasan por la avenida, vuelven, regresan, pasan al malecón y siguen pasando algunas veces, ¿verdad?
Yo le llamo eso el tontódromo, porque están dando vueltas, vueltas y vueltas. Pues bien, utilicen esa situación figurada del tontódromo para aplicarlo a la investigación. En la investigación tenemos que dar vueltas, vueltas y vueltas. Otro ejemplo, cuando tenemos un problema de trabajo, de preocupación, decimos, me está dando vueltas en la cabeza y ya sé cuál es la solución. Jóvenes, esa es la inspiración del guía del viajero. Esa es la inspiración que aplica el investigador. ¿Qué es un paradigma? Ya me aparece, ya que aclaramos la epistemología, que es el contexto, que es la manera que yo debo adentrarme para dar mis primeros pasos como investigación. Y que esta investigación debe generarme una ciencia, debo hacerla formal. Ahora me aparece un paradigma. Un paradigma es una especie de interrogante, es una especie de situación que yo tengo, que pese a observarla en la naturaleza, yo tengo que resolver esos interrogantes. ¿Por qué razón está haciendo calor? ¿Por qué razón está haciendo frío? ¿Por qué razón apareció el COVID? Es una acción humana en la que cualquiera de sus dimensiones se la debe abarcar. Anduvieron por allá midiendo el agua, mi gente. No han ido a medir el agua. No. Bien. Sería demasiado, pero sin embargo, si estamos de visita en la ciudad, hay que ir por todas partes. Es decir, hay que indagar, hay que explorar. De esa necesidad surgen diversas ciencias y de sobremanera paradigmas o modelos que nos sirven como filtro para la comprensión. Es decir, el paradigma me va descartando las soluciones que no me sirven, me va descartando la información que no me sirve. Es decir, el paradigma me permite seleccionar y validar lo que me conviene, lo que me interesa para obtener los resultados. Dice, nos volveríamos locos con demasiada información. Imagínense que el Internet, ustedes están viviendo en una época en donde en el Internet tienen una gran base de datos de información para consultas. Cuando nos ponemos a buscar algo en Google, ponemos la palabra paradigma y me aparece cientos de miles de fuentes de información. Pero si yo empiezo a depurar, a poner palabras claves, entonces vamos seleccionando, ¿verdad? Y sin embargo, aún pese a esa selección, se nos hace difícil manejar y ordenar esa información. Entonces, al menos de lo que selecciono, debo comprender qué está sucediendo, qué me explica ese autor. Y es lo que ustedes tienen que hacer en su documento de trabajo. Dar a entender, hacerse entender, explicar qué es lo que quieren investigar, qué proyecto quieren presentar. En este sentido, aquí tenemos que el paradigma de investigación tiene muchos enfoques, ¿verdad? Me habla de la investigación, ¿sí? El paradigma me habla de la investigación o se relaciona con la investigación, se relaciona con el enfoque cuantitativo, se relaciona con el enfoque cualitativo, se relaciona con el reconocimiento, se relaciona con múltiples aspectos en la que todas me llevan, mire, ve, al conocimiento. Es un ciclo, es una cadena de hipótesis en donde eso que están investigando, ustedes tienen que demostrarlo. Voy a seguir con el ejemplo de la comida. María está haciendo la merienda. Para hacer la merienda, ¿qué necesita? Necesita ingredientes. Para hacer la merienda, ¿qué más necesita? Necesita una hornilla encendida. ¿Qué más necesita? Necesita una olla, un sartén y los utensilios. Una vez que termine de preparar los alimentos, ¿qué más necesitará? Necesitará la vajilla para servir la comida. Una vez que terminen de comer, de servirse los alimentos, tendrá que limpiar la mesa y dejar la cocina con los implementos utilizados limpios. Miren cómo fue una cadena. Yo no puedo lavar los platos antes de haberlos utilizado. ¿Qué voy a lavar si están limpios? ¿Qué le voy a dar de comer si todavía no he preparado los alimentos? Entonces tiene una secuencia lógica. Eso tienen que ir aplicando en el paso a paso. Y yo estoy seguro que sí lo saben hacer, sí saben investigar. Porque imagínense cuántos de nosotros la primera vez que hemos querido comprar un teléfono, un celular, empezamos a preguntar, ¿dónde puedo comprar teléfonos? ¿Quién me puede vender teléfonos?
¿De qué modelos? ¿A qué precio? ¿Quién me da crédito? ¿Quién coge tarjeta? ¿Si dan factura o no dan factura? Si los equipos que voy a comprar, en este caso el celular, es garantizado. Eso se llama investigar. Pero empezamos desde otro punto de vista ahora a ver ciertos modelos. Cuando hablamos de un modelo, bien, imaginémonos en este momento solo la terminología. Yo puedo tener una modelo de pasarela, sea hombre o mujer, ¿verdad? Pero al darle el apellido de científico significa que yo puedo crear modelos, prototipos, pero con enfoque científico. Albert Einstein creó esta fórmula de la velocidad de la luz, ¿verdad? En este momento están creando modelaciones para buscar la cura al COVID, creando la vacuna anti-COVID. Entonces, están creando modelos, hacen pruebas, después de hacer las pruebas, ven los resultados, vuelven a hacer ajustes, vuelven a hacer las pruebas, continúan haciendo ajustes y se están dando cuenta de que, aparte de no ser tan fácil, tienen tiempos. Por ejemplo, si yo voy a cocinar un arroz, no es que cojo el arroz crudo y en 3 minutos ya está, en 1 minuto ya está. Tengo que lavarlo, tengo que ponerlo en la olla, tengo que ponerle sal, algo de grasa, dejarlo que empiece a cocinarse, reventar y darle la vuelta, como decimos, ¿verdad? Y posteriormente servir. Es decir, los modelos tienen un tiempo de madurez. En ese sentido, hay que tener un enfoque o perspectiva que deben ser reales, pero estudiados. De esta forma, el punto de vista que más se adopta es el punto de vista posible. No debo inventarme. Las mentiras se inventan. ¿Sí? Ojo, cuando hablo de inventos significa que estoy generando mentiras, pero yo puedo generar inventos desde el punto de vista científico. Por ejemplo, relacionado a lo anterior, yo no me puedo inventar un software. En este momento, yo tengo un software, muéstramelo. No te lo puedo dejar ver. ¿Por qué no me lo dejas ver? Seguramente no lo tiene desarrollado. Para que ese modelo científico esté desarrollado, él debe mostrarme el software. Por lo menos un demo, por lo menos capturas de pantalla. Allí, entonces, hay veracidad de ese modelo. Hay muchas definiciones de paradigmas. Hay muchas definiciones. Ahí tenemos uno de los autores, Kuhn, que lo hizo en el año 1975. Y dicen que los paradigmas permiten a la comunidad científica. Cuando hablamos de comunidad científica se refiere a todo el mundo, a todas las personas que están haciendo investigación. Pero para hacer investigación no necesariamente tengo que pertenecer a un grupo de investigadores, no necesariamente tengo que estar en un laboratorio. Ustedes como estudiantes son parte de la comunidad científica y no están en ningún laboratorio. ¿Qué pasa allí? Comparten información, comparten conocimientos. Los paradigmas son conocimientos. Entonces, el paradigma es un conocimiento que debe ser compartido en la comunidad científica. El mismo Kuhn dice que la comunidad científica tiene 2 tipos de problemas. ¿Cuáles son ellos? Los problemas tipo o paradigmáticos y los problemas enigmáticos. Los primeros ya están resueltos. Los primeros ya están resueltos y se refiere a una ciencia normal. Y los segundos son los que requieren soluciones. Nosotros como ingenieros en sistemas tenemos que brindar soluciones tecnológicas. Es decir, estamos enfocados en los problemas enigmáticos o de enigmas. Vamos a resolver problemas para que satisfagan necesidades humanas. Si alguien quiere reparar un computador de un cliente que le está fallando el computador, el señor se va a sentir satisfecho. Si alguien les pide que les haga mantenimiento a la impresora porque están los inyectores sucios o tapados, nosotros vamos a resolverle ese enigma. Es decir, eso se llama una investigación normal. En resumen, la idea de modelo asume la posibilidad de compartir el espacio, es decir, conocimientos y además materiales o información. En ese sentido, me genera una perspectiva de una idea del paradigma, cuyo origen dice que es incompatible de una manera simultánea
con otros conocimientos. Es decir, al mismo tiempo yo puedo interactuar y aplicar y combinar conocimientos. En este momento, para yo hacer, por ejemplo, el mantenimiento de la computadora, el mantenimiento a nivel de hardware, por ejemplo, yo necesito tener herramientas. Esas herramientas necesito saberlas manejar. Yo necesito saber cómo se destornilla o se desengrapa X o Y accesorio del computador. Sin embargo, dice que los paradigmas de los que se va a hablar, en sentido estricto, son los problemas, y los problemas varían de uno a otro. Por ejemplo, ustedes en este momento están cerca de 39 participantes. Les felicito de antemano que estén casi todos o todos, 39 participantes, y que en este instante, incluso conmigo, tenemos problemas, y todos tenemos diferentes problemas. Tenemos diferentes dificultades. Coloquialmente, como se dice, cada uno con su problema, o normalmente escuchamos, es problema de cada uno. Por lo tanto, coexisten y discrepan de forma permanente, a veces de una manera equivocada, ¿no? Pero sin embargo nos hacemos la pregunta, ¿tengo problemas? ¿Tenemos problemas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo lo solucionaste? Y aquí voy a hacer algo que nos pasa típicamente. Uno de los ejemplos es que, oye, fuiste en el médico, ¿cómo te sientes? Muy bien, yo también tengo los mismos síntomas, ¿me puedes prestar tu receta? La misma receta no siempre le va a hacer efecto de la misma forma a una segunda o a una tercera persona. Otro ejemplo, tenemos problemas en el computador. Oye, ¿qué hiciste? Ya te hice este proceso de aquí y contiene 5 pasos. Pero sucede que el computador del compañero era una Core i7 y la mía es Core i5. La del compañero tiene sistema operativo Office y el otro tiene sistema operativo el Ubuntu, por ejemplo. O sea, sistemas operativos diferentes. Entonces, no va a ser compatible. Entonces, cada problema tiene una solución particular. Queridos jóvenes, de una manera bastante sencilla se les ha explicado la parte epistemológica de lo que es el paradigma. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Puede escribirlo por el chat, por favor. Y vamos respondiendo. Por favor, pregunten. Bien. Giancarlos. A ver, Giancarlos. Bien. Los paradigmas te abarcan ambas cosas. Como quien dice, el paradigma es como el pincel y depende del pintor. Cada uno sabrá cómo lo utiliza. O también establecerá si el pincel es fino o es grueso. Como normalmente te dicen, ¿eres pintor de brocha fina o pintor de brocha gruesa? Entonces, de esa manera, tú lo vas encasillando. ¿Cómo lo aprendemos? Lo aprendemos haciendo. No solo leyendo. Con el momento que empieces a hacer el trabajo, que ya en el transcurso de esta semana, les paso ya ya los tengo listos, estoy nomás pegando la última revisada, los instructivos y los formatos de trabajo. Entonces, no hay problema, Giancarlo, en ese sentido. Bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver ahora, ya no sobre la epistemología y el paradigma, vamos a hablar sobre los conocimientos y la ciencia. ¿Sí? Sobre los conocimientos y la ciencia. Bien. Quiero iniciar con esta lámina. Hacer un diagnóstico, observamos las palabras, podemos mapear, tenemos biología, pruebas, experimentación, observación, tenemos la parte de la química,
tenemos la situación de la investigación, innovación y economía, ¿verdad? ¿Todas son terminologías científicas? Probablemente sí. ¿Recordamos alguna otra palabra que no esté allí listada que nos relacione a la ciencia? Yo creería que sí, ¿no? Y si haríamos en este momento, tuviéramos de una manera presencial, o si lo ponen por el chat, vamos a encontrarnos que probablemente si hay otras palabras que no están dentro de esa lámina, ¿verdad? Y que también son parte de la ciencia y son terminologías científicas. Bien. En este sentido, el conocimiento y la ciencia es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio, es un tema en que teóricamente podríamos pasarnos horas y horas hablando y nunca terminamos. Sin embargo, no podemos extendernos demasiado ni tampoco dar muy poco por la falta de tiempo o por las circunstancias que estamos viviendo y porque tenemos una planificación que cumplir. En este sentido, los conocimientos y la ciencia aplicando investigación me generan riesgos. Sin embargo, se les va a dar algunas pistas, algunas modalidades, algunas formas para que ustedes puedan después profundizar mediante la lectura o viendo videos. En este sentido, el conocimiento y la ciencia dice que están relacionados, tienen un parentesco original. Ese parentesco es que no pueden identificarse. Qué ironía, ¿verdad? Dice que el conocimiento y la ciencia, pese a estar con un parentesco, no pueden identificarse. Es absurdo, pero así es. Veamos una aproximación al conocimiento. Dice que la ciencia es un tipo de conocimiento. Ojo, la ciencia es un tipo de conocimiento. Están relacionados, pero pues tienen un parentesco, pero no pueden identificarse. Dice, no todo tipo de conocimiento tiene por qué ser científico, ni el hecho de que lo sea aporta necesariamente más verdad. Repito, no todo el conocimiento puede ser científico. La ciencia me permite accesar a la verdad de lo real, me permite accesar a la verdad de lo real. En este caso, ustedes escuchan en la noticia, la ciencia está investigando sobre la vacuna anti-COVID. La ciencia, el grupo de investigadores. Es importante entonces, ¿qué cosa? El método científico. Método, forma, manera de hacer las cosas. Científico, orden, disciplina, paradigmático, aplicar conocimientos. En definitiva, la ciencia juega un papel importante para validar los resultados como ciencia. Juega un rol importante para validar los resultados. Validar los resultados es revisar. Por ejemplo, imaginémonos que yo en este momento voy a hacer el mantenimiento de esa impresora, seguí un procedimiento, un método y me dio resultados. Pero inmediatamente me llega una segunda computadora con el mismo problema y voy y le quiero hacer lo mismo. Probablemente no me resultó, probablemente sí. Viene una tercera y me resultó lo mismo. ¿Qué he hecho? He dado validez que ese método aplicado con esa estrategia y esos procesos es válido para hacer los mantenimientos de esas computadoras. El método científico dice que es el camino que me va estructurando, que me va señalando la ciencia para poder adoptar el desarrollo de la investigación. En ese sentido, en función de un tipo o de otra ciencia, este enfoque debe adaptarse al camino. Sin embargo, los caminos pueden variar, ¿sí? Los caminos pueden variar, los métodos pueden variar. Es decir, no fue necesario a la segunda computadora desbaratar todo porque ya sabía lo que tenía que hacer. Y así sucesivamente con la tercera. Es decir, puedo tener problemas fáciles o el mismo problema, pero que se complique. Por ejemplo, de pronto alguien dice, vamos a operarlo, vamos a hacerle una operación básica de una hernia. El doctor nos dice, es una operación de poca complicación, pero a la final terminó complicándose y probablemente falleció el paciente. ¿Qué referentes tenemos? Dice que la ciencia, al menos la moderna,
conservan notas de objetividad. ¿Qué significa objetividad? Ser específico, ser concreto, no al más o menos. O es 5, 2 por 2 es 4, no puede ser ni 3 ni puede ser 5. Es objetivo. Sistémico, es decir, yo necesito elementos o insumos que deben procesarse y me arrojan un resultado. Por ejemplo, yo tengo arroz, agua, sal y manteca o aceite. ¿Qué me resulta? Un arroz. Si además tengo pollo, zanahoria, arveja y colorantes, entonces me puede resultar un arroz colorado de pollo. Entonces, es lo que se está dando la sistematización. Pero debe comprenderse, debe comprenderse. 2 por 2 igual a 4. ¿Cómo resultó de la tabla de multiplicar del 2? Entonces se comprendió. ¿Qué más debo tener en cuenta? Debo dejar de lado lo esencial y la ciencia. Dice, no será ya un saber netamente en sí, sino que va a ser un fenómeno. Es decir, todo problema a resolver es un fenómeno. Desde ese punto de vista se le está dando un enfoque científico y debe ser sometido a prueba. Por ejemplo, un computador. No hablemos de un computador. El celular con su aplicación del WhatsApp. Todo el mundo utiliza esa aplicación. Ya fue probada. Alguien descubrió cómo hacer chat, alguien descubrió cómo hacer videoconferencias con 5, 10, 15, 20, 30 personas. En fin, por ejemplo, ¿qué hemos descubierto nosotros para nuestras herramientas en Zoom y no estar en nuestras reuniones en Zoom y no estar todos los días o toda la semana programando? Hay una opción que dice recurrente, es decir, que va a ser siempre todos los días miércoles a las 6 de la tarde. Entonces le pongo recurrente y esa misma programación me sirve para los subsiguientes días miércoles. Eso significa, ya fue sometido a prueba. Sin embargo, yo debo contrastar los resultados, debo validarlos. En ese momento, esa idea es considerada científica a través de datos empíricos. Si yo tengo una manera de cocinar el arroz y me da resultado de esa forma, ya lo tengo probado. Un ejemplo que a todos nos ha pasado. Si ese método de hacer el arroz yo lo aplico en la sierra, el arroz no nos va a quedar igual, nos queda sopudo. Pero el que está en la sierra ya tiene su método para que no le quede sopudo. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta el método científico. Es decir, un proceso ya probado y calificado. Dice que el método científico, uno de sus elementos es la matemática. La matemática ya existe. Las tablas de multiplicar ya existen. No tenemos por qué inventarnos la tabla de multiplicar. Las tablas de multiplicar ya están desarrolladas. No tenemos por qué experimentar. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta de que es importante diferenciar la experiencia y la experimentación. Experiencia y experimentación. Dice que la experiencia es una vivencia, es subjetiva, porque cada uno tiene su experiencia a su manera. Adicionalmente, me permite establecer ciertas hipótesis y contrastarlas. En cambio, la experimentación no es subjetiva, esta es objetiva, tengo que aplicar normativas, formular leyes y más que todo validarla y de sobremanera debe ser controlada. Debe ser controlada. Entonces, la experiencia es innata en cada ser humano, como quien dice, se la adquiere de la universidad de la vida y la experimentación la adquirimos de la universidad académica. Vamos a hacer las siguientes aclaraciones. Es importante hacer las siguientes aclaraciones. Esas aclaraciones, como decíamos al comienzo, no todo saber constituye un conocimiento. Yo puedo conocer algo, pero no es un conocimiento. Y no todo conocimiento debe ser científico. Eso que quede claro. ¿Qué debemos considerar además? Que las verdades deben ser objetivas, es decir, reales, concretas. Por ejemplo, si yo tengo en este momento, estoy contagiado del COVID, es objetivo. ¿Cómo lo sé? Ya me hice la prueba y salió positivo. Por ejemplo, si me salió un falso negativo y persisto con los síntomas, debo esperar, de acuerdo a lo que dice la normativa, 8 días, 15 días,
y volverme a hacer una segunda prueba. Probablemente yo les recomiendo que esa prueba se la hagan en otro laboratorio. ¿Por qué? Para así ir contrastando información. Me volvió a seguir falso negativo y persisto con los síntomas. Me vuelvo a hacer una tercera prueba después de 3 semanas más, 2 semanas más. Opción, busco un tercer laboratorio y de esa manera yo contrasté y descarto que tengo COVID. Entonces empiezo a tratarme, no sé, de dengue o de cualquier otra enfermedad relacionada. Dice, la verdad y la certeza no son exclusivas de la ciencia. Sin embargo, están presentes en el conocimiento ordinario y están presentes también en la filosofía. Si alguien tiene preguntas, lo puede hacer por el chat, ¿no? Ahora nos adentramos a la investigación. También vamos a encontrar bibliográficamente una infinidad de definiciones. Este autor, Bung, en el año 75, manifiesta que la investigación científica empieza en el mismo lugar de la experiencia y el conocimiento, de una manera ordinaria para resolver problemas o si no dejarlos planteados. Ya les decía, con situaciones de la vida cotidiana nosotros empezamos a hacer investigación. Es una definición bastante sencilla como para ir aclarando e identificando sobre la situación de la investigación. Adiciona a esto que mientras el conocimiento ordinario carece de una estructura, en la ciencia la racionalidad aspira a ser sistémica y además esto se consigue mediante las teorías que se convierten, es decir, que se transforman, que logran resultados y en que podamos nosotros sacar conclusiones. Eso lo dice el mismo autor en su obra El núcleo de la ciencia. ¿Qué más podemos decir a esto? Hay algunas teorías. Cuando se dicen teoría, son elementos que me van a permitir establecer ciertos axiomas, es decir, ciertas pistas, como para tener ideas de lo que está sucediendo. Kerlinger en el año 1975 menciona o define que una teoría es un conjunto de constructos, es decir, cuando hablamos de constructos se refiere a los conceptos. ¿Sí? Un constructo es un concepto, conjunto de conceptos, de definiciones, es decir, una teoría, como lo dice su nombre, el marco teórico, la teoría de la informática, la teoría de las tecnologías de la información, definiciones y proposiciones. Ustedes han de haber visto lógica matemática y ahí le hablan de proposiciones. Una proposición es una oración gramatical que me permite establecer si esta tiene un resultado de verdad o un resultado de falacia, pero dice que deben estar relacionados entre sí. Tienen un punto de vista también sistémico de fenómenos relacionados con variables para explicar y predecir los mismos. Entonces, cuando hablemos de teoría en investigación, acuérdense de la teoría que me tiene un hilo, de la teoría. Todo el documento que yo le estoy presentando es una teoría, la diapositiva es una teoría, porque tiene conceptos, tiene definiciones, tiene oraciones. Esto es una oración. Hay otros autores que añaden, que dicen que las relaciones deben ser causales. Causal significa que todo problema tiene una causa y tiene un efecto. Es decir, el problema es causado por algo y me genera un efecto o una consecuencia. Black y Champion en el año 76 manifiestan que una teoría es un conjunto de proposiciones relacionadas. Proposiciones son oraciones gramaticales. Estas tienen forma sistémica y también me especifica relaciones causa-efecto entre las variables. Con todo esto, encontramos, de acuerdo a Hernández Sampieri, que las teorías tienen 3 funciones principales. Primero, explican por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno. La segunda función, permite sistematizar o dar orden al conocimiento de esos fenómenos observados. Y finalmente, permite predecir las condiciones establecidas o encontradas.
De una manera más fácil, la ciencia dice que viene del latín scientia y significa conocimiento. Ahí tienen un enlace donde pueden encontrar o ahondar más los conocimientos sobre lo que es la ciencia. Nos seguimos preguntando qué es la ciencia. Dice que es el conjunto de saberes, no dice conocimiento, de saberes logrados aplicando una modalidad ordenada y sistema de trabajo. Entonces, miren, aquí tenemos una definición importante. El método científico es una forma ordenada y sistémica de trabajar. El método científico, forma ordenada y sistémica de trabajar. El desarrollo de la ciencia ha permitido al hombre salir de muchas inquietudes. Imagínense desde la época cavernícola, pasando por la era industrial, la era agrícola, pasando a la era tecnológica. La primera era tecnológica, la segunda, la tercera y la cuarta, que lo menciona Alvin Toffler, a través del desarrollo de la ciencia. Esto ha permitido que todo sea mágico, nos facilite más las cosas, nos automatice, encontrar explicaciones a todo ese sinnúmero de inquietudes que tenemos a nivel mundial y propio. Imagínense cuando nosotros cogemos el celular, podemos hacer tantas cosas, tomar fotos, ya no necesitamos comprarnos una cámara, ya no necesitamos ir a una copiadora, porque yo puedo poner o instalar a través del Play Store, puedo instalar, se me ocurre, un escáner, ¿sí? Un escáner, que es una aplicación que en vez de utilizar un dispositivo físico del escáner, yo puedo escanear ese documento sin necesidad de tener una impresora, simplemente con una aplicación. ¿Qué otra cosa? Anteriormente no todos los teléfonos, por ejemplo, tenían linternas. Y alguien inventó una aplicación para que pueda instalar en el celular sin necesidad de tener linterna y activarle una linterna, en este caso, externa. La ciencia tiene su objetivo. Dice que uno de ellos es encontrar respuestas a todas las observaciones o inquietudes. Encontrar respuestas. No importa que esos resultados sean cuestionables o no. En este sentido, se recurre a lo siguiente. Se recurre a los modelos, a las hipótesis, leyes y teorías. 4 términos que tienen que irlos identificando. No pretendo que salgan expertos, no pretendo que se graben de memoria, pero sí tener una idea de lo que se les está hablando. Ya dijimos que los modelos es algo que ya fue probado, es una representación simplificada real que funciona. Las hipótesis son afirmaciones que tengo que demostrarlas. Las hipótesis, afirmaciones que tengo que demostrarlas. Las hipótesis no son demostradas. Las leyes son generalizaciones que se basan en datos empíricos, es decir, ya está comprobado. Los modelos son representaciones simplificadas que funcionan. Las hipótesis son afirmaciones que tengo que comprobar. Las leyes son afirmaciones que ya están comprobadas. Las teorías, ya dijimos que son un conjunto de conceptos, son un conjunto de teorías, de proposiciones que tienen ideas globales que han superado los estrictos procesos de verificación que impone la ciencia. Eso debemos tener muy claro y muy en cuenta. Con la ciencia podemos hacer pruebas de hipótesis, podemos aceptarla o podemos negarla. Es decir, a través de experimentos o simplemente a través de aplicaciones. Esa es una gran ventaja con la tecnología actual. En este sentido, me empieza a reemplazar eventualmente conceptos en la medida de que las evidencias tengan un sentido diferente. Ya dijimos que las matemáticas y la lógica matemática en general es parte de la ciencia. Entonces, se la considera como ciencias exactas o ciencias formales. Dice que se oponen a las ciencias fluctuales o no formales, como la física. Nosotros hablamos de la ciencia física. Por ejemplo, en matemáticas yo tengo que 2 por 2 es igual a 4. En física, acuérdense los que estudiaron física, que dicen que un móvil o un vehículo parte con una velocidad inicial y recorre 10 metros. ¿Cuál será el tiempo? ¿Cuál será el tiempo en que
se demorará en recorrer con esa velocidad ese espacio. En ese sentido, nosotros vamos a tener ciencias naturales y ciencias sociales. Todos son términos conocidos por nosotros, ¿sí? Si ustedes pueden observar, o mejor dicho, recordar, tenemos ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, entre otras cosas. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Ahí tenemos 15, pueden existir muchas más, pero he escogido las más importantes. Dice que la ciencia es general y es abierta. ¿Por qué significa que sea abierta? Es decir, es flexible, no es rígida, permite hacer adaptaciones. Dice que la ciencia es especializada. Es decir, en este sentido, yo enrumbo o enmarco de acuerdo a la situación que quiero conocer. Es fáctica, es decir, puedo conocer los resultados a través del método científico. Dice que se basa en un método científicamente y nosotros cogemos de qué manera o cuál será el procedimiento a llegar. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, dice una canción, ¿verdad? Permite experimentar o simplemente enfocarlo con la experiencia. Tiene un carácter analítico, es decir, yo puedo hacer análisis y ser crítico. Permite establecer o buscar leyes generales. Permite predecir los fenómenos o los comportamientos. Predecir no significa ser brujo, sino hacer aproximaciones estadísticas o aproximaciones con tendencias. ¿Sí? Dice que entre sus características, permiten establecer conclusiones provisionales, permite hacer comprobaciones, acumula conocimiento, es sistémica. Adicionalmente a esto, dice que es útil y provechosa y de sobremanera permite ser difundido su conocimiento a nivel público y privado con toda la comunidad científica. Una cosa es clasificar la ciencia y otra cosa es ver los tipos de ciencia. La ciencia se clasifica en formal y fáctica o informal. Formal tenemos la lógica y las matemáticas, y a nivel fáctico tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos física, hasta la psicología, y en las ciencias sociales tenemos los aspectos sociológicos, económicos y ciencias políticas. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí es importante que lo tengan como cultura general. Hay diferencias entre la ciencia formal y la fáctica. Bien. En la formal dice que trata ideales abstractos y en la fáctica hechos concretos. En la fáctica los enunciados se relacionan con signos, acuérdense en las matemáticas, acá se relacionan con sucesos y procesos. En la ciencia formal se demuestra o se prueba, en cambio en la fáctica se verifica, confirma o rechaza hipótesis. En la formal es autosuficiente y en la fáctica se requiere de muchos datos. En la formal es deductiva, en cambio en la fáctica es incluyente a través de inferencias demostrativas y plausibles que tengo que deducirlas. En la fáctica se comenta con lógica para demostrar sus teoremas y en la ciencia se necesita observar y experimentar. En cambio, cuando hablamos de tipos de ciencia, esta se refiere a la ciencia pura o a la ciencia aplicada. En este caso, como ingeniería en TI, ustedes van a utilizar la ciencia aplicada, porque van a ver qué área o tópico de estudio van a realizar. ¿Cuál es la importancia de las ciencias? La importancia de la ciencia dice que esta debe ser eficaz, proporcionando herramientas, lógicamente, para el bien o el mal. Imagínense, en las redes sociales la utilizamos para el bien o la utilizamos para el mal. La utilidad de la ciencia es consecuencia de la objetividad. En este momento juega un rol muy importante, no solo para la ciencia, para todo campo de los tipos de ciencia. Y de sobremanera para la ciencia aplicada. Dice que es útil. ¿Para qué? Para comprender el mundo con sus hechos, sus experiencias,
para crear hábitos de disciplina en adoptar actitudes para que la gente tome una cultura de costumbres buenas de sobremanera. En resumen, la ciencia es valiosa, se la considera una herramienta para domar la naturaleza y también para manejar y remodelar la sociedad. Y es eficaz para enriquecer nuestros conocimientos, para disciplinarnos y más que todo, liberar nuestra mente. Queridos estudiantes, estamos finalizando la reunión de este día. Espero haya sido lo más claro, se ha escogido la información bastante sencilla. Si alguien quiere ahondar más sus conocimientos, pueden consultar el libro de Sampieri, Metodología de la Investigación Científica, lo tienen alojado en cualquiera de las plataformas con las que estamos trabajando, o consulten o vean los videos que se les ha compartido. Queridos estudiantes, dejo abierto el foro de unos minutos para que alguna de las preguntas que quieran. Sí, Alex, las clases grabadas se están subiendo a YouTube. Están ya creados los canales de reproducción, los temas de reproducción, y ahí se están subiendo las clases que estamos grabando. ¿Alguien tiene más alguna otra duda? Aparte de la clase grabada, también tienen las diapositivas en formato MP4 y las tienen en formato PDF en la plataforma del Team, ¿no? Bien, parece que no hay ninguna pregunta. A ver, Génesis, voy a dejar ya de compartir. A ver si Génesis nos ayuda con la captura de pantalla, por favor. Sí, una pregunta, perdón, una indicación adicional. Por favor, pongan los nombres completos, no pongan sus abreviaturas, porque sale un reporte y después me aparece por ahí, suponiendo Javier, algún Javier que pone, no digo que está, podría poner de ejemplo, pone nomás con XAB, y yo no sé quién es, si es Javier, si es Zach, no sé cómo llamarlo. Entonces, seamos formales, compañeros estudiantes. Pongamos, ya les puse la primera clase, deben poner los nombres completos, 2 nombres, 2 apellidos. Yo puedo sacar el reporte, aparte de la lista que está allí, yo puedo irme a mi administrador del team y allí dejar, buscar el enlace. Giancarlos, así es, fue empírico porque nació de una idea, posteriormente se crearon hipótesis, y al crearse las hipótesis de supuestas soluciones, tuvo su demostración. Entonces, es por eso que toma el nombre ahí de investigación científica. O sea, yo puedo hacer una investigación y no ser científica, o puedo hacer una investigación y que ésta sea científica. Una investigación que no sea científica, estoy utilizando métodos que no han sido comprobados ni validados. En cambio, una investigación científica ha sido aplicado con conocimientos que nacieron desde la parte empírica y que luego se transformaron en científicos. Bien, por favor activen un momentito las cámaras para que hagan la captura de pantallas. Y Dios mediante, para las siguientes sesiones, por favor, pongan sus nombres y apellidos completos. Bien, ya no hay problema, Johan, tranquilo. Los que puedan, activen su cámara, por favor. Avisa Génesis. Avise Génesis, ¿ya? No hay problema, Verónica, está bien. Ya, ingeniero, ya la tomé. Bien. Gracias. Que pasen buenas noches, que descansen. No se olviden de revisar la información de vez en cuando. Ingresen al aula virtual para que se vayan enterando de lo que sucede. Cuídense, un abrazo y que descansen. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Hasta pronto, cuídate. Igualmente, ingeniero. Gracias. ¿A ustedes? Gracias. Gracias, profe.